¡Hola, jóvenes! Ojalá que los haya asustado, jóvenes. Pero bueno, vamos a hacer esta, como les había prometido, esta ayuda para que podamos entonces tener este elemento, este tema, lo podamos discutir, o bueno, tratar a través de esa forma, de esa interacción en una sola vía, pero que genere después, digamos que un punto de referencia para que hagan consultas, etcétera, ¿verdad? Y podamos tomarlo para revisión en cualquier momento posterior, ya que otra vez estamos viéndolo de remotamente. Bueno, qué gusto tenerles. Buenos días a todos. Buenos días, buenas noches, a la hora que esté el día, pero bueno. El tema es Supernetting, que también lo podemos encontrar como sumarización de redes, perdón, o agregación de redes o agregación de rutas. Esos son, digamos que los temas los otros nombres con los que este tema se podría llegar a encontrar, ¿verdad? Por ahí ya habíamos pasado nosotros por el estudio del subneteo, que consistía que en IPv4 nosotros pudiéramos de una red de clase armar subredes, pequeñas divisiones o divisiones en las cuales nosotros le incrementábamos la máscara, la cantidad de bits que asignábamos a la porción de red, y así nosotros, una pleca 24, si le restamos uno de los bits de host, porque una pleca 24, 8 bits están asignados para host. Si le quitamos uno, y le volvemos en 7, y ese 1 lo incrementamos a la parte de red, sería un pleca 25. Con ese bit que nosotros hemos cedido a la parte de red, entonces esa pleca 24, que antes tenía un total de 256 elementos, la habremos partido a la mitad y habremos creado dos subredes, habremos dividido cada una en 128 elementos. Dos subredes, que son eso, redes diferentes, es decir, que ocupan un gateway para poder verse entre una y la otra. Eso es lo que nosotros utilizamos para subdividir redes y lograr un desperdicio menor del espacio lógico de direccionamiento. Bueno, cuando hicimos eso, logramos entonces hacer que menos direcciones se desperdicien. Allá donde nosotros ocupamos pocos elementos, sí que tener una red clase C, peor una clase B o una clase A, implicaría bastante desperdicio. Muy bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué efecto tiene eso por otro lado? Eso en la red LAN, excelente, porque entonces nos ayuda a vestir la red LAN de forma que quepa exactamente en la cantidad de elementos que realmente ocupamos y no desperdiciemos tanto, aunque recuerden que son grupos 2 a la n. Por ende, no es que si hay 3 computadoras vamos a hacer una red de 3 elementos, no, recuerden. Y también recordar que la primera y la última son direcciones inconfigurables y por ende siempre tendríamos que considerar estos elementos para poder hacer el correcto diseño o ajuste del subnet. Pero ¿qué efecto tiene eso en el router? En el router, ahora que estamos enseñando a nivel de optimización en capa 3, lo que sucede es que ahora tenemos redes, tenemos registros N2. Más N2 implica una tabla mucho más grande, ¿de acuerdo? Y por ende, entonces, más registros, más tiempo le va a tomar al router poder encontrar exactamente cuál es el siguiente salto para que una IP específica nosotros podamos hacerla que llegue a ese destino o que se acerque a ese destino. Por ende, implica que la tabla de enrutamiento ha crecido. Hemos pasado de una estructura únicamente de N1, ahora con el subneteo, a estructuras donde van a tener N1 y también van a haber N2. ¿Okay? Ya hemos visto cómo, digamos, cuál es el proceso, la lógica con respecto a las N1 y N2. Muy bien, entonces resulta que Hombre Blanco, aparte de que desarrolló esto para que IPv4 pudiera extenderse más, a eso le conoce como BLSM, ¿verdad? Es máscara de subnet con longitud variable. Bueno, la contracara de eso se le conoce como CIDR, Classless Interdomain Routing, es decir, el enrutamiento que otra vez vamos a quitarle las subclases o clases y le vamos a volver class full o muy cercano a class full. Es decir, ahora vamos a ver que las N1 no solamente pueden ser de clase, sino que incluso podrían ser menores a la clase. Una red que incluso pueda agrupar muchas redes de clase, algunas redes de clase o varias redes de clase.
Muy bien, entonces ese es el tema. Ok, entonces para seguir viendo acá, vamos a darle acá. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estamos hablando. Estamos en el contexto, digamos, en un escenario donde tenemos una gran cantidad de redes. Es decir, tenemos desagregado, tenemos ahí unas ramificaciones, claro, porque entonces las redes han crecido, esto solo ocurre por eso, las redes han crecido, entonces tenemos varias VLANs, o tenemos una empresa que tiene un punto central y varias sucursales, y cada una de esas sucursales tiene una subnet o una net, ¿de acuerdo? Una red con la cual me permite a mí, esa sucursal, darle la conectividad correspondiente. Y entonces, al tener ese panorama, vamos a ver que se convierte en una topología que conocemos como hub and spoke. ¿Okay? Hub and spoke significa precisamente que a partir de un punto hay una serie de ramificaciones. O a partir de un punto hay una serie de subnets que se están metiendo a través de ese punto de conexión. O sea, como lo que pasa con un switch capa 3, que tenemos varias VLANs, entonces ahí podría ser un ejemplo también. Acá tenemos routers, pero podrían ser también switches capa 3. Entonces acá tenemos varias subnets, ¿verdad? O varias redes de clases con las cuales nosotros estamos conectando esos otros entornos. Entonces todo esto, miren, llega hasta un punto central. ¿Okay? Y esto es importante, llegan hasta un punto central. Tenemos que verificar esos elementos. De hecho, por eso vamos a decir que para poder aplicar el supernetting, nosotros tenemos que verificar que se cumplan algunas condiciones. Tres en concreto. La primera, la que mencionábamos, tiene que tener una topología en la cual tenemos un punto central y a partir de ahí se desagregan o se desprenden net o subnet, sin importar. ¿Okay? Eso en primer lugar. Si no se cumple que hay un solo punto de entrada y salida, entonces la sumarización no tendría efecto o no podríamos hacer. Es decir, si las redes están pegadas en diferentes routers, no, tenemos que buscar el punto común, donde tal vez más adelante podríamos, de esa topología, podríamos encontrar que hay un router que concentra. Usualmente ese es, digamos que la topología muy acostumbrada de un punto central, que a partir de ese punto central es que se desagregan los servicios y empieza a meterse hacia el interior de la organización los diferentes servicios. ¿Okay? Por eso decimos que es una estrella parcial, ¿verdad? Porque identificamos que hay unas ramificaciones y ese punto, a partir de ese punto se conecta hacia otra red o hacia otro sistema autónomo, ¿de acuerdo? Que ya habíamos visto ese concepto. La segunda condición tiene que ver con la contigüidad. De hecho, es una palabra bastante extraña y sofisticada. De acuerdo a Google, pues es lo que está contiguo, ¿ah? Bastante explícito, ¿no? Es decir, que cada subnet es una sucesión sin dejar espacios en blanco, sin dejar saltos con la siguiente. Es decir, tengo una red y cuando termine esa red, la siguiente red que tengo o alguna otra red es la continuidad de donde se había quedado. ¿De acuerdo? Y así podríamos armar o podríamos verificar que desde una red muy pequeña o una IP muy pequeña, vamos saltando contiguamente en las redes hasta que llegamos a la última y desde de la primera hasta la última de la última, pues entonces no hay ningún espacio o subnet o red que esté ahí sin haber sido cubierto. ¿Okay? Esto es importante porque la tercera y última condición es que las agrupaciones, todas esas agrupaciones, solamente podrían hacerse, así como podemos hacer las divisiones únicamente en saltos 2 a la n, la sumarización o la agregación, la compresión de rutas, solo se puede hacer a través de saltos 2 a la n. Muy bien, acá tenemos un pequeño ejemplo. Pongamos acá un entorno, que es una empresa A, de acuerdo, esto es lo importante, y aquí empezamos a verificar que efectivamente la empresa A tiene un único punto de entrada y salida, entonces que vamos a implementar acá, enrutamiento estático. Y con esto es importante porque la agregación de rutas también parte de eso, aunque podríamos hacerlo con enrutamiento dinámico, pero digamos que tenemos que verificar que haya un solo punto de entrada y salida. ¿Okay? Entonces acá, como hay un solo punto de entrada y salida, esto se presta mucho para el enrutamiento estático. Muy bien, entonces acá, de acuerdo a esta topología, este sería el ISP, que me provee a mí la conectividad hacia el resto de redes. Pero acá adentro, miren, de la empresa A, tenemos una VLAN A, una VLAN B, una VLAN C. O una sucursal que tiene una red
otra sucursal que tiene otra red y otra sucursal que tiene otra red. Todas estas sucursales llegan a la casa matriz, al punto central, y a partir de ahí reciben otros servicios, como puede ser internet, puede ser telefonía, pueden ser otros servicios, puede ser cloud service, ¿verdad? Etcétera. Pueden ser diferentes servicios que a través del punto central nosotros estamos desagregando hacia el interior de la organización. Pero a través de este punto nosotros los volvemos a integrar. Por ende, a partir de ese punto, por ejemplo, si tuviéramos el servicio de internet, este sería el punto de entrada y salida con el cual todas estas redes realmente desde fuera, y aquí el punto importante, desde fuera, para ISP no interesa saber que la VLAN A está a través de la empresa A, que la VLAN B está a través de la empresa A, que la VLAN C, porque todo está a través del mismo punto. Entonces, para ISP vale que la VLAN A está atrás de un router o sencillamente para a él lo único que le interesa hacer con un paquete que va dirigido a la VLAN A da lo mismo que se va dirigido a la VLAN B, da lo mismo que se va dirigido a la B, porque se lo tiene que entregar a la empresa A. Todo tiene que pasar a través de este router que hace como de cuello de botella entre uno y otro. Muy bien. Entonces, ¿dónde va a tomar en cuenta, dónde va vamos a aplicar la sumarización? Aunque el análisis lo hacemos en empresa A, la sumarización toma efecto en el siguiente punto, en el punto de siguiente salto. Aquí, en este punto, es donde nosotros vamos a ver que efectivamente la agregación nos da una simplificación de las redes, una simplificación de la tabla de enrutamiento. ¿De acuerdo? Que nosotros podemos llegar a comprimir la tabla de enrutamiento. Entonces, en ese punto lo vamos a aplicar, a pesar de que el análisis es desde este lado, el siguiente salto, el next es donde nosotros vamos a poder tomar ventaja de la agregación de redes. Muy bien. ¿Y entonces qué consiste? Bueno, primero era precisamente que empezáramos a ver si era hub and spoke. Paso número 1, entonces check, porque hay un solo punto de entrada y salida. Yes. Siguiente punto, contigüidad. La contigüidad, yo sugiero que lo hagamos de la siguiente manera. Ustedes la ordenan, ¿verdad? Pongan que aquí tenemos 3 nada más, pero pueden haber 5, 10, 15, 20, cualquier cantidad de subredes o de net que nosotros estamos conectando. Ordénenlas de menor a mayor, justo como en la tabla de enrutamiento nosotros lo hacemos, que empezamos de las redes más pequeñas hasta las redes más grandes. Entonces, si las ordenamos, luego verifiquemos la máscara que tenemos asignada para cada NID y encontremos la primera y la última. Ya sabemos las operaciones booleanas que hay que hacer para determinar la primera, ¿verdad? Que es con la operación AND, y para sacar la última, que sería con la operación NOT y OR. ¿De acuerdo? Y entonces podemos sacar dónde comienza y dónde termina VLAN A, por ejemplo. Comienza en la 00 y termina en la 0255. ¿Qué continuaría? ¿Qué sería lo contiguo después de la 0255? Lo que continúa acá, lo que continúa ahí, debería de ser la 1.0. ¡Qué suerte! Porque la VLAN B parece, bueno, siempre los ejercicios que hace el catedrático se nos facilita, ¿no? Continúa ahí, entonces, listo, la 1.0. Y esta, como es PK24, volvemos a determinar dónde inicia, dónde termina. Ahora, ¿no? Inicia en la 1.0 y termina en la 1.255. Y vamos anotando acá cuántos elementos tiene. En este caso, como son PK24, tenemos 8 bits, tenemos 2 a la 8, 256 elementos que podemos tener en esta subnet. ¿De acuerdo? No cuántas son configurables, no interesa esto en este momento. Luego, esto termina en la 1.255, comenzaría, la siguiente debería ser la 2.0, verificamos que exactamente, tenemos una red 2.0. Entonces, pero esta es PK23, ¿dónde comienza? En la 2.0 y termina en la 3.255, ¿de acuerdo? Por ende, ahí tenemos, en vez de 8, tenemos 9, 2 a la 9 son 512. Entonces tenemos acá 256 más 256 más 512. Si hacemos la sumatoria de todos esos elementos, nos sale que hay 1024 elementos. Entonces la pregunta, para ver la última condición, 2 a la n, porque hemos verificado que hay contigüidad, ¿sí? De este salto hasta acá, es contiguo, esta, se amarra a esta y no hay ninguna IP que se salte o que quede nula entre ellas. De 1.255 salta a la 2.0, es contigua, no hay una brecha o un gap ahí, y luego termina en 3.255. Entonces la pregunta es, ¿existe alguna red que pueda comenzar en la 00 y que exactamente, y esto es lo importante, tiene que ser, termina en la 3.255? Esa es la pregunta. Por ende, tenemos que encontrar un salto 2 a la n, que si es posible, que haciendo las operaciones de AND para ver la primera y de NOR y OR para ver la última, comenzase en
una 00 y terminase en una 3255. Bueno, para ir viendo si realmente le atinamos, entonces sería 256 más 256 más 512 nos da 1024. Existe un n entero, tal que si nosotros hacemos 2 a la n, nos dé 1024. Existe, entonces podría ser posible que nosotros pudiéramos subnetear, sumarizar, supernetear. ¿Ok? Ah, claro que sí. Si nosotros hacemos 2 a la 10, es decir, si dejamos 10 bits para host, lo cual significaría que estamos dejando 22 bits para red. Una pleca 22 no es una clase A, ni clase B, ni clase C. Pues podría ser una clase B subneteada, o podría ser una clase A subneteada, pero una pleca 22 de ninguna manera podría ser una clase C. Las clases son 24, pleca 24, y subneteadas. Las pleca 24 debería ser pleca 25, 26, etc. Por ende, una pleca 22, efectivamente, ya que vemos que es una clase C, no podría ser una N2. Aquí es donde es importante, vamos a generar entonces una red N1. Ok, entonces, N sería igual a 10. ¿Existe? Resulta que si nosotros agarramos esta primera y le ponemos 22 bits y hacemos la operación AND y luego con el resultado hacemos el NOT de la máscara y luego el OR, vamos a ver que efectivamente de la 00 a la 3255 una pleca 22 queda perfectamente agrupada. ¿De acuerdo? Esa sería la N1 que sustituiría en este caso a 3 N1. Vean que ahorita estamos sumarizando. Esta sería una N1, esta sería una N1, esta también sería una N1, pero nosotros vamos a convertir todas estas N1 en una sola N1. ¿Cómo? Entonces vamos a irnos ahora a la parte práctica. Lo vamos a implementar. Vamos a verlo acá. Tenemos acá ya puesto acá el ejercicio. Entonces vamos a hacer la implementación un poco más rápido de costumbre para que tengamos aquí el video no nos quede muy largo. Es que le vamos a poner empresa A. Ahí está, empresa A, de acuerdo. Y entonces en este que tenemos que hacer, listo, tenemos que hacer esta VLAN, ¿verdad? Vamos a poner aquí VLAN 2, VLAN 3 y VLAN 4. Ok, vamos a implementar esta VLAN, entonces le ponemos en la VLAN 2, le ponemos que la dirección sería esta. Ahí está, en la VLAN 3, la dirección sería esta. Y vamos a aprovechar para repasar otros elementos como poner el DHCP a funcionar, ¿no? Y finalmente en la VLAN 4, en esta es esta que está acá, ¿no? 2.1, pero es pleca 23. La pleca 23 sería 254. Acá. Muy bien, listo. Ahora nos vamos a aquí. Listo. Hay que implementar aquí una red. Nos pusimos la red 1, la que conecta con ISP. Vamos a irnos directamente a la, creo que es la gigabit 0 pleca 1, ¿sí? Y la vamos a hacer directamente capa 3, esta interfaz. Y le ponemos una IP pública y 30 bits, ¿ok? Claro, si nosotros hacemos esto, vemos que no hay nada. ¿Por qué? Nos falta el comando. Y ahora sí, todas las rutas directas ya están ahí, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver. No, porque no se han activado. De acuerdo, entonces nos falta acá. Nos vamos a la interfaz. Hagamos algo antes acá. Para que sea más rapidito, vamos a implementar FTP y nos vamos a la fase Ethernet 1 hasta la 3, me parece, que están puestos acá. De la 1, sí, 1, 2, 3, vean ahí, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estos los vamos a poner como puertos de acceso y les vamos a poner que se levante rápido. Y ahora nos vamos a cada uno. Le vamos a poner una VLAN 2. Ahora nos vamos a la le vamos a poner la VLAN 3 y ahora nos vamos a este que está acá,
Este le vamos a poner la VLAN 4. Muy bien, perfecto. Ok, ahora sí, veamos que se implementó. Ahí están solo las redes directamente conectadas. De hecho, la pública no está conectado porque pues no hemos puesto todavía ahí el no shutdown en el router. Muy bien, pero no tenemos rutas acá. Entonces, dejémoslo en este momento de esta manera. ¿Okay? Aquí está, ya estamos acá, está funcionando. Habilitemos este que está acá también para que ya levante ese puerto. Vamos a mover esta pantalla de configuración por acá y hagamos acá lo siguiente. Le ponemos acá RT, ISP. Ahí está. Y le ponemos a este es la Gigabit 0 placa 1. Y le ponemos no shutdown para que ya levante. Acá debería estar la ruta. Vamos a ver. Está la ruta. Está, ya está, mire, ya está aquí directamente conectada. Son rutas directas. ¿De acuerdo? Bien, entonces pongamos acá, y este señor, vamos a poner acá en la interfase, ya está, en Giga 1, entonces ponemos acá la IP, que era la siguiente, ¿no? Ahí está. Y entonces vamos a activar también la 0. Acá está, miren, ya está activo. Y vamos a hacer acá algo, como estamos simulando que es Internet, vamos a poner una interfase que es virtual. Estas interfaces son especiales, dentro de poco las vamos a estar viendo para enrutamiento dinámico, se llaman interfaces loopback. OSPF y XRP las utilizan mucho, ¿no? Vamos a ver acá. Entonces a esta le vamos a poner, de hecho, miren esto, interesante, le vamos a poner 888, miren, 255 le vamos a poner ahí, ¿de acuerdo? Cosa que no habíamos podido hacerle ningún elemento, ¿no? Es una interfaz virtual. De hecho, nunca se desconecta. Y entonces, veamos acá, si yo vengo desde este señor y le hago ping a la 888, pues me va a decir que no hay forma de poderle hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos rutas. ¿Por dónde lo va a ver? Entonces, vean, nunca lo habíamos analizado desde este punto de vista y ahora les voy a contextualizar con este concepto que estamos viendo, qué es esta ruta. Miren esta ruta que vamos a agregar ahora. Usualmente le hemos llamado ruta por defecto, pero esta ruta realmente es la sumarización de todas las rutas. Antes le hemos llamado la ruta sin coincidencia, pero realmente nosotros ahí lo que estamos haciendo es que estamos agrupando todo Internet en una sola ruta, N1, ¿de acuerdo? En vez de poner todas las rutas de las redes clase A, clase B, que podrían ser cientos de rutas, en este momento creo que hay más de casi 200.000 rutas que tienen todo Internet. Imagina un router manejando 200.000 rutas. Bueno, con esta única ruta, nosotros podemos acceder a todo el Internet. No necesitamos que en nuestra casa estemos colocando como encuentro Google, como encuentro Facebook, etcétera. Solamente pongo una sola ruta, que le llamamos ruta por defecto, o la 4.0, que ahora estamos viendo que es la ruta máxima sumarización, ¿de acuerdo? La más sumarizada. Esta, nos vamos a la 150.2 y ahí está. Volvemos a hacer el pin y vamos a ver, ahora debería estarnos respondiendo. Ahí está, no está respondiendo, porque claro, esta sale desde esta interfase y logra encontrar la IP que está por acá, que es una IP virtual. Pero ¿qué pasaría si lo hacemos desde cada uno de los dispositivos? Bueno, en principio, pues no hay IP. ¿Verdad? Entonces vamos a aprovechar también a repasar lo que es la implementación de DHCP. Entonces le ponemos, estudiamos primero las direcciones que tienen los gateways. Y ahora ponemos acá, vamos a poner VLAN a esto teníamos. Una placa 24 y el default router, que sea precisamente la que colocamos en la interfaz de VLAN. Acá le vamos a poner a la red 192, que también es una placa 24, y efectivamente el gateway que ocupa estar implementado. Y finalmente, adelante. Esta es una placa 23, ¿de acuerdo? Y el default router es la 2.1. Muy bien.
Ahora hagamos que cada una de estas computadoras tenga dirección IP. ¿Ok? Acá vamos a ver si me pasó a la otra ventana y nos vamos acá al desktop y sencillamente le decimos que tome dirección IP del entorno, ahí lo agarró, y así con cada uno de estos, ¿no? Entre ellos ya deberían de tener IP porque estamos haciendo routing inter-VLAN usando un router switch capa 3. Acá está. Y finalmente se está acá. En este que está acá ya podemos hacer una verificación de conectividad. Acá le ponemos fin a la 200 y verdad que a la 1, que el mismo ya está viendo, ya está casi saltando a la 1, ¿no? Aquí le hacemos a la 2 y ya no sirve de nada. ¿Por qué? Porque resulta que para que esto tenga respuesta, este router, pues veamos que tiene en su tabla de enrutamiento. Tiene nada más las rutas que están directamente conectadas. Que en este caso es una clase A, que está subneteada, y una clase C que también está subneteada. Pero no existen rutas para la red VLAN A, VLAN B, VLAN C. Entonces, ¿qué nos tocaría hacer? Nos tocaría hacer precisamente esto, ¿no? Y esto es lo que nosotros hemos aprendido normalmente desde el CCNA1, ¿no? Ya. Ahora sí, ya la VLAN A ya tendría conectividad. Ya nos tocaría hacer lo mismo con la VLAN B y nos tocaría hacer lo mismo con la VLAN C. Nomás que acá, en vez de 24 bits de coincidencia, tendríamos que ponerle 23 bits de coincidencia. Ahora volvemos a ver la tabla. Y ahora tenemos tres rutas N1, son N1, vean, N1, clase C, y esta es una N1, pero es supernetting también. Esta está superneteada porque tiene una máscara menor que la máscara de clase. Ok, acá está. Y entonces ya hacemos la misma prueba. Acá no funcionó ninguno. Y ahora ya hay comunicación. Es más, ahora ya también podríamos hacerle ping a la 888 y por ende, ahora sí, ya lo va a poder conseguir. Podríamos sumar que la 888 es una red más allá que está en internet, por ejemplo. Y así con cada uno, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que lo que implementamos las VLANs, pero acá pusimos tres rutas. ¿Sí? Entonces, si él quiere ir a una IP, por ejemplo, a la 0.2, tiene que tomar esta. Pero si tiene que ir a la 1.10, él va a hacer la búsqueda y va a encontrar que en esta va a ser. Y si quiere ir, pero el salto es hacia el mismo destino. Y si quiere ir a la 3.4, que debería conseguir acá, tiene que irse a esta que está acá. ¿Ok? Bien, ya tengo implementado también otro ejemplo, perdón, el mismo ejemplo, pero ya ahora acá está implementado exactamente lo mismo. Miren, acá están las vilas. No se ve tan rápido. Bueno, acá están las IPs ya configuradas a través de DHCP, cada una de ellas. Le damos la configuración acá para que la podamos observar. Acá directamente. Ahí está. Ahí está, empresa. Ahí está, miren, las IPs que se excluyeron, las VLANs, aunque le puse VLAN 2 en vez de VLAN A. Y acá está, las VLANs, y lo mismo. No hay ninguna ruta, solo está implementado las interfaces, ¿no? Entonces, acá hagamos, acá está. Acá. Tenemos exactamente lo mismo. Y la ruta sumarizada, ¿de acuerdo? Que también se le conoce como ruta de desborde. Porque a esa únicamente, la factor. Pero ahora veamos qué es lo que tiene ISP. Veamos exactamente qué tiene ISP. ¿Sí? Y le ponemos acá show running. Tiene implementado la loopback y tiene implementado para la empresa A, tiene implementado exactamente. Pero veamos las rutas que tiene. Veamos qué rutas. No tiene rutas. Este no tiene rutas. Veamos. Este no tiene ninguna ruta. Solo tiene las rutas directas que habíamos visto.
Y entonces, ¿qué ruta vamos a utilizar? Entonces, como habíamos dicho del ejemplo, desde la 00 hasta la 3255 podríamos agruparlos en 22 bits, ¿de acuerdo? Con 22 bits. ¿Eso qué significa? Entonces nosotros podríamos perfectamente utilizar, déjenme poner acá, un cuadro de texto, podríamos utilizar, cuadro de texto, podríamos usar que la 192, 168, 00 se logra alcanzar hasta la 3255. ¿Cómo? ¿A través de qué? Entonces la ruta que nos describe precisamente eso sería la 192, 168, 0.0 pleca 22. ¿De acuerdo? Pleca 22. Si nosotros sacamos el AN de este, nos va a dar la 00, y sacamos la negación de la máscara y lo hacemos con el IDNet, nos va a salir la 3250. Por ende, en vez de utilizar esta ruta que está acá, las tres rutas que antes teníamos, simplemente nosotros hacemos de la 192, 168, 00, ahora a 22 bits, vamos a encontrar a través de la 151. Si vemos la tabla de enrutamiento, solo tenemos una ruta. Cuando antes teníamos, vamos a ver si la intento hacer rapidito, cuando antes teníamos, miren, tres rutas. Tres rutas, yo lo logro a través de una sola ruta. Veamos a ver si es cierto. Volvemos a hacer la prueba acá, en lo que está en nuevo. ¿Ya? De hecho, por eso no tiene pin. A ver. Miren, acá no hay pin ni nada. Vamos a ver qué tiene acá. Ahí está. Y lo hacemos pin a la 888. Ahorita se puede perder alguno porque estamos construyendo la tabla de RP. ¿Verdad? No habíamos probado nada, pero ahí está. ¿De acuerdo? Por ende, ya este router no ocupó 3 N1, en este caso, para poder encontrar dónde está VLAN A, dónde está VLAN B, dónde está VLAN C, porque para él todas esas redes se encuentran a través del mismo punto empresarial. Bueno, jóvenes, espero que esto ayude a que tengamos un poco más de claridad respecto al Supernetting, tema importante a nivel de funcionamiento de capa 3, ¿de acuerdo? La optimización de capa 3. Bueno, jóvenes, que estén muy bien, saludos.